Los invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Estamos muy contentos de poder ver el milagro de Jesús aquí en esta mañana, lo que Él nos va a enseñar. Estamos aquí para conocer a Jesús. Por favor, les pedimos que den toda su atención y por respeto a la palabra de Dios, una vez más le pedimos que se pongan de pie para la escritura de la palabra. Esto es Marcos 2, versículo 1 al 12. Por favor, sigan mientras leo. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos tantos que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y trajeron un paralítico, llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron a la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te han sido perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante su camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban al Señor diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? También tienen una hoja de notas en su boletín si gustan tomar apuntes. Les agradezco a todos los que toman apuntes. Hemos venido escuchando que la palabra clave de Marcos es inmediatamente, al instante, enseguida. Jesús aquí inmediatamente sabe todo lo que ellos están pensando. Cuando él le dijo al paralítico que sus pecados habían sido perdonados, él sabía todo lo que estaban ya pensando. Sabemos que el Evangelio de Marcos nos dice que hagamos nuestras sendas derechas, hagamos nuestros pasos derechos inmediatamente, al instante, enseguida, para seguir a Jesús. Cuando Jesús llegó otra vez de regreso a Capernaum, hemos visto anteriormente en el capítulo anterior que ellos llegaban a la casa y Jesús abría la puerta, y en esa casa había una gran multitud llena de gente esperando a Jesús. Que Jesús se había hecho popular por la cantidad de gente que lo buscaba y que lo iba a ver, porque él expulsaba demonios y él hacía milagros. Y entonces él eventualmente tenía mucha popularidad porque toda la gente lo seguía, que él tenía que estar a distancias más lejanas porque no podía entrar a la ciudad y no podía entrar a la casa porque había tanta gente que no podía entrar. Entonces aquí podemos ver, vamos a ver esta casa del lado de afuera. Vamos a imaginarnos la casa del lado de afuera, llena de gente,
con una gran multitud, con una línea muy larga, como cuando aquí ponen estas especiales en las tiendas y que hay unas líneas que son enormes, de que la gente se queda ahí toda la noche esperando para comprar lo que quiere comprar. Vamos a hacer que esa es la idea de la gente, la cantidad, la multitud de personas que estaban esperando ahí para poder entrar a la casa, para poder ver a Jesús. Entonces, tenemos aquí también en esta casa los escribas y los fariseos, que eran los líderes judíos en aquel tiempo, que ellos estaban ahí para cuestionar lo que Jesús decía. Ellos dudaban. Acá vamos a ver en el capítulo 2 que va a haber controversia. Va a haber controversia entre Jesús y los líderes de los fariseos judíos, porque si vemos aquí en el capítulo 3, versículo 6, dice Marcos 3:6, dice, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Aquí en el capítulo 3, los escribas y los fariseos, que eran los líderes judíos, estaban ya preparando cómo podían destruir a Jesús. Jesús sabe lo que pasa en el corazón de los hombres. Jesús puede ver lo que está pasando en tu corazón en este momento. No necesitan decir nada. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús vio a este hombre en la camilla que los llevaban sus cuatro amigos, y ellos no dijeron nada. Ellos no, aquí la Biblia no menciona que ellos hayan dicho nada, pero ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que Jesús vio? Él vio la fe de ellos. Él vio la fe de ellos. Jesús puede ver quién tú realmente eres. Jesús conoce tus pensamientos y Jesús conoce lo que hay en tu corazón. Jesús sabe si tú estás hoy aquí sentado en este cuarto con fe en Jesús, o si tú estás cuestionando y dudando su fe. Para el momento que todos los amigos habían llegado ahí con este hombre en la camilla que estaba paralizado, había demasiada gente. Había una multitud y estos amigos estaban cargando la camilla con este hombre que estaba paralizado. Ellos pusieron a su amigo en el suelo y empezaron a notar que como ustedes se imaginan la casa que tiene una escalera por fuera, ¿verdad? Como cuando la gente sube para el primer piso. La gente que estaba dentro de esa casa empezaron a ver a gente subiendo por la escalera de afuera para llegar al techo, para llegar hasta arriba. Y entonces estos amigos, estas 5 personas, porque estaba este hombre en la camilla, ellos lo bajaron por el techo, hicieron un agujero en el techo, una entrada por arriba, por el techo, porque era tanta la multitud que por la puerta no lo podían entrar. Entonces ellos los entraron por el techo, hicieron una abertura en el techo y lo pudieron entrar. Y todos pudieron ver eso, todos podían ver la fe de ellos, la fe que ellos tenían. Aquí en el versículo 5, Marcos 2:5, dice, viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo,
tus pecados te son perdonados. La fe que él tenía era fe salvadora, era una fe genuina, era una fe que ellos confiaban en Jesús, a tal manera que como no podían llegar a él por la puerta, sus amigos lo llevaron hasta el techo con la camilla a hacer una abertura en el techo para llegar a donde estaba Jesús. Eso es fe. ¡Wow! Eso es fe. Vamos a tomar un momento de pensar en eso. Aquí Jesús vio la fe de ellos y quiero que todos veamos hoy aquí que Jesús, Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Los fariseos, los escribas, los líderes judíos cuestionaban a Jesús. Le decía, ¿quién eres tú que te crees que puedes perdonar los pecados? Y Jesús le dijo, yo tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo lo demuestro? Lo demuestro diciéndole a este paralítico, levanta, toma tu camilla y anda. El hombre que estaba paralizado, ahora él puede caminar y Jesús ha probado que él es el Hijo de Dios y que él tiene la autoridad para perdonar pecados. Ok, ahora Jesús está diciendo, ok, yo ya he sanado a este hombre paralizado. Ok, esa es la prueba que yo tengo la autoridad también para perdonar pecados. Para el punto número 1 podemos escribir si estás tomando nota. Lo que Jesús quiere ver es fe. Lo que Jesús quiere ver es fe genuina. Él le ha dicho en varias ocasiones a sus discípulos, hombres de poca fe. Y a veces nosotros escuchamos eso y no lo tomamos realmente como la manera que Jesús lo dice. Jesús le ha dicho a sus discípulos, hombres de poca fe. No es una expresión tierna como a veces la hemos escuchado. Eso es un regaño. Jesús les está diciendo, ¿cómo no tienen fe? Hombres de poca fe. Eso es un regaño. Ok, miren en Marcos 4:40, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué están atemorizados? ¿Como no tienen fe? Hombres de poca fe, ¿por qué están atemorizados? Jesús aquí los regaña y le dicen, hombres de poca fe. ¿Por qué no tienen fe? Les está diciendo Jesús. Estaban en el medio de la tormenta y todos los discípulos estaban atemorizados. Y Jesús le dijo, yo estoy aquí con ustedes en medio de la tormenta. ¿Por qué no tienen fe? Yo estoy aquí en medio de tu tormenta. ¿Por qué no tienes fe? También en el capítulo 5:34, en el capítulo 5:34 también vemos aquí que había una mujer que padecía de hemorragias de sangre por muchos años y ella simplemente al acercarse a Jesús y Jesús sintió que ella que ella lo había tocado y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y la mujer inmediatamente quedó sana por su fe. Jesús le dijo, hija, vete en paz. Esa paz que Jesús le dijo es paz entre ella y Dios, porque su fe que ella tenía en Jesús, ella fue perdonada por todos sus pecados. Por eso Jesús le dijo, vete en paz, porque ahora es esa paz entre ella y Dios, porque sus pecados habían sido perdonados.
Jesús ve esta mujer que tiene fe, que tiene una fe genuina y la llama hija. También a este hombre que estaba paralizado, él lo llamó hijo, porque él puede ver esa fe genuina. Jesús también aquí en el vemos aquí en Marcos 9, 22 y 23, cuando va un padre a pedirle a Jesús que si por favor lo puede ayudar, va un hombre a pedirle a Jesús a que si lo puede ayudar con su hijo, que su hijo tiene un demonio. Y el papá de este muchacho le dice a Jesús, le dice, si tú puedes sanarlo. Y Jesús le dice, ¿si puedo? ¿Si puedo? ¿Cómo que sí puedo? Le dice, Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces el padre del muchacho al instante le dijo a Jesús, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Sí, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Le dijo el padre del muchacho, yo vine porque yo pienso que tú me puedes ayudar. Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Aquí también en Marcos 11:22 podemos ver que van caminando y se encuentran con esta higuera, esta planta de higos, y que Jesús había maldecido a la higuera por no tener frutos. Y los discípulos se quedaban asombrados y Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Y en el versículo 23 le dijo, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Jesús lo que busca es personas que tengan fe. Jesús quiere ver la fe verdadera, la fe genuina. ¿Qué ve Jesús cuando nos mira? Él ve fe. Eso es lo que Él quiere ver. Tal vez vemos este versículo y decimos, bueno, yo no sé si puedo mover montañas. ¿Cómo puedo yo mover una montaña? Pero Jesús está diciendo, ten fe, cree en Dios y pidan con fe. Y Jesús escuchará las oraciones si tú tienes fe. Jesús sabe si tú estás dudando en tu corazón, si tu fe no es genuina. Aquí estos hombres estaban abriendo el techo para llevar a su amigo frente a Jesús, porque es la fe que ellos tenían. Ellos no habían dicho una palabra, pero Jesús vio su fe. Vamos otra vez a Marcos capítulo 2. Y aquí hay una conversación entre... vamos a marcar en el versículo 5, Marcos 2:5, puedes ahí circular la palabra perdonados. Y
luego también en el versículo 7 puede circular la palabra perdonar y en el versículo 9 la palabra perdonados. La palabra que viene a mi mente, ¿qué inspiró a estos hombres a hacer a una abertura en el techo para llevar a su amigo? Aquí vamos a poner este versículo, Romanos 10:17, dice que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Estos hombres seguramente habían escuchado quién era Jesús. Alguien les había dicho quién era Jesús para que ellos pudieran ir a ese lugar y llevarlos a su amigo frente a Jesús. Y ellos seguramente habían escuchado que se estaba predicando el Evangelio de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. No especifica aquí cómo ellos sabían, cómo ellos llegaron a esa casa, pero Jesús vio la fe de ellos. Y la fe lleva a la acción. La fe lleva a la acción. Vamos a poner esto como nuestro primer subpunto. La fe viene por oír a Jesús. Fe viene por oír a Jesús. La fe viene por creer. La fe viene porque tú crees en quién es Jesús. La fe viene por creer en Jesús, por escuchar la palabra. Al escuchar la palabra, entonces yo tengo fe. Hay mucha gente que dice, no, yo no creo, yo no tengo fe. Claro que no tienes fe si nunca lees la palabra, si no conoces a Jesús. ¿Cómo vas a tener fe? Si no sabes quién Jesús es, si no conoces quién Jesús es, ¿cómo vas a tener fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Para tener fe, tú necesitas escuchar el mensaje de Jesús. Que Jesús murió por tus pecados y Él resucitó al tercer día para darte una vida nueva y eterna. Y sus ojos son abiertos y ellos responden con fe cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Si tú deseas tener más fe, entonces yo te pregunto, ¿cuánto estás escuchando a Jesús? ¿Cuánto tiempo? Si tú quieres aumentar tu fe, ¿cuánto estás leyendo la palabra de Jesús? ¿Cuánto estás leyendo la palabra? Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás llenando tu mente con la palabra de Dios? ¿Cuánto escuchas las predicaciones durante la semana? ¿Solamente es el domingo? ¿O tú te estás llenando la mente con la palabra del Señor todos los días? ¿Tienes compañerismo con otros creyentes para hablar sobre la palabra de Dios? ¿Estás leyendo, estás meditando, memorizando la palabra de Dios? Te garantizo que si hay una correlación directa entre cuánto de la palabra de Dios hay en tu mente y cuánta fe tú tienes. Debes poner tus ojos en Jesús para que tu fe crezca. Tú puedes pedirle al Señor que te dé fe, pero tienes que estar en la palabra del Señor. Porque la fe viene por medio de la palabra. La fe viene por conocer quién Jesús es. Estos amigos saben que Jesús estaba ahí. Y ellos sabían que Jesús era capaz de sanar el cuerpo de su amigo, el cuerpo paralizado.
Ellos sabían, pero ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Jesús les dijo, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados son perdonados porque Jesús vio la fe de ellos, aunque ellos no habían dicho ni una palabra. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Había, había mucha gente ahí mirando lo que había pasado, que este hombre paralítico se levantó y pudo salir caminando. Y ellos pensaron, ellos tenían tanta fe en Jesús que ellos pensaron en esa idea de tenemos que llevarlo a Jesús, tenemos que hacer la manera, la forma de poder llevar a nuestro amigo a Jesús. Y todos estaban pensando, sí, eso es una buena idea, vamos a hacerlo. Y ellos buscaron la manera de abrir el techo y llevar a su amigo ante Jesús. Y Jesús vio la fe de ellos. Y Jesús estaba predicando dentro de esa casa y de repente ustedes pueden imaginar, escuchan todo el ruido en el techo, escuchan que alguien está abriendo el techo, pero a Jesús eso no le molestó. A Jesús no le molestó ser interrumpido por el ruido que había en el techo y de repente ver una camilla, ver personas, ver una camilla que baja desde el techo. A Jesús eso no le molestó porque él vio la fe que ellos tenían. Y ellos no tenían que decir nada, no dijeron ni una palabra, pero Jesús vio su fe. Vamos a poner esto como el subpunto número 2. Dice, la fe vence lo que podemos ver. La fe vence lo que podemos ver. Hay muchas veces que nosotros solamente vemos lo que está alrededor, vemos nuestras circunstancias y decimos, oh no, esa puerta está cerrada, no voy a hacer nada para abrirla porque esa puerta está cerrada. Nada más estoy enfocado en mis circunstancias. No estoy poniendo mi fe en Cristo, en lo que Él puede hacer. Porque no leemos la palabra, porque no estamos en la palabra para conocer lo que Dios dice, para conocer sus promesas. Va a haber momentos en que va a ser necesario abrir el techo y entrar por el techo, pero nosotros vemos la puerta cerrada y decimos, no, mejor entonces no, esa puerta está cerrada. Tengo que creer en las promesas de Cristo. Si no conozco las promesas de Cristo en su palabra, ¿cómo voy a tener fe? ¿Cómo voy a hacer una abertura en el techo para poder llegar a donde está Jesús si yo no conozco su palabra, si yo no conozco sus promesas para tener fe? Ellos creyeron en lo que habían escuchado de Jesús. Alguien les había hablado a estos 4 amigos, alguien les había hablado de Jesús y ellos creyeron y ellos hicieron una abertura en el techo para llegar a Él. Tenemos esta escritura en Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es lo que no podemos ver, esa es la fe, no es lo que vemos aquí, a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y eso es algo que debe inspirarnos a todos nosotros. No solamente mirar las circunstancias, sino que es poder mirar con fe. La fe es lo que aún no podemos ver. Ahí nosotros a veces estamos buscando las oportunidades y de repente vemos una puerta que se cierra y decimos, no, pues ahí no, pues ya para qué, ¿verdad? Pues ahí no. ¿A dónde está tu fe? Pídele al Señor, pídele al Señor.
El Señor dice que Él perdona nuestros pecados y eso es a través de la fe genuina. La promesa de Jesús es que Él es capaz de perdonar los pecados. Pero si hay una fe genuina, Él perdona tus pecados. Si tú tienes fe en Él, si tú crees en Él, si tú crees en sus promesas. Nadie en este pasaje, nadie dijo nada en voz alta. En este pasaje, ah, podemos ver que nadie dijo nada en voz alta, solamente Jesús. El paralítico con sus amigos no dijeron nada, Jesús vio su fe. Y ahí también estaban los líderes judíos, estaban cuestionándolo en su mente y no dijeron una palabra y Jesús le dijo, ¿por qué ustedes están cuestionando en sus corazones? Jesús puede ver lo que hay en tu corazón. Jesús puede ver si hay fe o si hay dudas, si tú crees o si tú no crees. No hace falta que tú digas nada, Jesús lo puede ver. Vamos aquí a mirar en el capítulo 2, versículo 10. Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y él le dijo a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y todos estaban asombrados, estaban sorprendidos. Y él le dijo, porque eso pasó, le dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús puede perdonar todos tus pecados. Apuntemos esto si gustan para el punto número 2. El perdón es lo que Jesús vino a dar. Lo que Jesús vino a dar aquí en la tierra es perdón. Nosotros nunca vamos a poder pagar la deuda que tenemos con Dios. Esa deuda que tenemos por nuestros pecados, nunca la vamos a poder pagar. Y Jesús es el que vino a pagar esa deuda por nosotros. Él vino a darnos perdón. Por más que tú trates en ser mejor, que tú te esfuerces un poquito en ser mejor, nunca vamos a alcanzar pagar la deuda que debemos con Dios por nuestros pecados. Jesús vino a pagar esa deuda. Jesús vino aquí a dar perdón de pecados cuando hay fe genuina y arrepentimiento. Él vino a morir aquí por tus pecados. ¿Tú estás creyendo? ¿Tienes fe o estás dudando que Jesús vino a morir por tus pecados? Jesús puede ver lo que hay en tu corazón. Él vino a morir en la cruz para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Él dice, Jesús dice que Él tiene el poder en la tierra para perdonar pecados. Y nosotros, todos nosotros necesitamos escuchar eso. Vamos aquí, vamos a Marcos 1:4, donde está Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué está él predicando? Él dice que apareció predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Juan el Bautista estaba predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados.
Ese es el mensaje que Jesús viene a dar. Si tú te arrepientes de tus pecados, Él tiene la autoridad para perdonar todos tus pecados. Vamos a mirar en Lucas 24:47. Lucas 24:47. Aquí ellos estaban, estaba los discípulos y él dice, estaban predicando y dice, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto comenzó desde Jerusalén y llegó hasta aquí, hasta nosotros. El predicando el arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Todas las naciones, cada alma necesita saber que si nos arrepentimos, Jesús nos perdona. Él nos perdona todas las cosas malas que hemos hecho. Jesús dice que tu pecado puede ser perdonado. Hay unas citas en Isaías. En Isaías 1 dice que tus pecados pueden ser lavados y quedan blancos como la nieve. Hay otras citas en el libro de Miqueas que dice que los pecados ya son echados hasta el fondo del mar, que nunca más los vamos a volver a ver, son echados al fondo del mar. Son borrados, que están separados nuestros pecados tan lejos como el este del oeste. Ya Jesús te perdona tus pecados. Todos nuestros pecados son perdonados porque Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Tú crees eso o lo dudas en tu corazón? Él tiene autoridad para perdonar cuando nosotros nos arrepentimos. También eso lo podemos leer en el libro de Daniel, en Daniel 7. Dice que Él tiene toda la autoridad, como el Hijo del Hombre, Él tiene toda la autoridad para perdonar pecados. Muchos de nosotros hemos estudiado el libro de Ezequiel. Hace poco que hemos terminado de leer el libro de Ezequiel. Y él se refiere a él mismo, se refiere como hijo de hombre. Hijo de hombre quiere decir que es humano, que es un ser humano. Jesús se refiere a Ezequiel como hijo de hombre. Tú eres un ser humano. Y Dios está arriba en toda su gloria y su esplendor. Y nosotros aquí somos seres humanos. Por eso es ese título que le dice hijo de hombre. Y muchas veces Jesús se refiere a él mismo como hijo de hombre, porque él se humilló y él vino a hacerse un ser humano como nosotros. Él vino a hacerse humano como nosotros. Podemos leer también en el Salmo 8:4. Podemos también leer cómo él, cómo él se humilló y él se vino a ser como nosotros, como un ser humano, porque él vino a darnos perdón, perdón de nuestros pecados. Él se hizo humano como nosotros y caminó aquí en esta tierra para vivir la vida perfecta que nunca ni tú y yo pudimos vivir. Y Él murió en la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Él murió por tus pecados?
para que tú seas perdonado. ¿Lo crees o lo dudas en tu corazón? ¿Tú crees que Jesús tiene la autoridad de perdonar tus pecados? ¿Tú crees que Jesús tenía la autoridad de decirle a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete, tus pecados han sido perdonados? ¿Tú lo crees? Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38. Es el primer sermón de Pedro. Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, y Pedro está aquí dando su primer enseñanza, su primer sermón, enseñándole a la gente quién es Jesús. Dice aquí en Hechos 2:38, dice Pedro, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Como también recién acabamos de leer en Lucas 24:47, que dice, arrepiéntanse, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Aquí Pedro también está diciendo en Hechos 2:38, arrepiéntanse y sean bautizados para recibir el perdón de pecados. También vamos a Hechos 13:38. Aquí también vemos, este es el sermón del apóstol Pablo, que él está predicando. Vemos que todos ellos están predicando y enseñando la palabra del Señor. Y aquí Pablo está diciendo, sepan que por medio de él, Jesús, les es anunciado el perdón de los pecados. Pablo está diciendo, sepan que por medio de Jesús les es anunciado el perdón de pecados. Y eso es para todos, para cada uno de nosotros. Si tú tienes fe, si tú te arrepientes, si tú crees en que Jesús perdona tus pecados, Él tiene la autoridad para perdonar tus pecados. Pero algunas personas escuchan eso y muchas personas dicen, oh, pero es que no, es que tú no tienes idea de lo que yo he hecho. Y no, pero ¿tú crees que Jesús tiene autoridad para perdonar todos tus pecados? ¿Tú lo crees? ¿Tú tienes fe? Independientemente de lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes de tus pecados. Algunas personas en este cuarto tal vez están pensando, no, pero es que tú no tienes idea de lo que yo hice. Tú no sabes lo que yo hice. Pero no se trata de lo que tú hiciste, se trata de Jesús. Él tiene la autoridad de perdonar tus pecados si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo. Él tiene la autoridad para perdonar tus pecados. Hay mucha gente que se siente que llevan encima el peso de su pecado, porque muchos dicen, no, pero tú no tienes idea de lo que yo hice toda mi vida, todo lo que yo he hecho. Y no se trata de estar atrapado en lo que tú hiciste, se trata de arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Cristo y Él tiene la autoridad de perdonar tus pecados, todos tus pecados. Es solamente uno el que tiene la autoridad para perdonar los pecados y ese es Jesús. El perdón de los pecados es 100% basado en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. No se trata de lo que tú puedas hacer por Él. Jesús vino a morir por ti para darte perdón de pecados.
Si tú te arrepientes y pones tu fe en Cristo, no se trata de lo que tú hayas hecho, sino de lo que Jesús hizo por ti. Mucha gente está atrapados en su propia culpa y se sienten culpables porque dicen, no, lo que yo hice es demasiado y Dios no me va a perdonar. No, lo que tú hiciste no está basado en lo que tú puedas hacer. Él vino a morir por ti. Él vino a morir por ti para el perdón de tus pecados. No se trata de lo que tú puedas hacer. Escucha la palabra del Señor. Él es el que puede perdonar los pecados. Si nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. En cuanto tú crees eso, en cuanto tú te arrepientes y tú crees en lo que Jesús hizo por ti, en su sacrificio en la cruz, tú eres perdonado. Si tú lo crees, si tú te arrepientes y crees en Jesús, tú eres perdonado. Y nunca más tus pecados serán recordados por Cristo. Si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, tus pecados nunca más serán recordados por Él. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Aquí nos explica, nos habla de la fe, de nuestra justificación por fe. Somos justificados por nuestra fe, solamente por fe. No por lo que tú hagas, no por tus buenas obras, no porque intentes ser mejor. Somos perdonados y justificados por fe, porque Jesús murió en la cruz por mis pecados. Por su sacrificio yo soy perdonado. Y la perfecta justicia de Dios es dada a mí, es acreditada a nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, su justicia de Él es acreditada a nosotros, a nuestro favor, a nuestra cuenta. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra deuda con Dios Padre ha sido pagada. Él la pagó y la pagó por completo. Él dijo, consumado es. Ya tu deuda está pagada. Puedes tener paz con Dios. ¿Pero tú lo crees? ¿Que Él te libró? ¿Que Él te libró de eso? ¿Tú lo crees en tu corazón? Vamos a leer Romanos 4:1. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó, él creyó en Dios y eso le fue contado por justicia, le fue contado a su favor para el perdón de sus pecados. Después Abraham hizo sacrificios para el Señor en obediencia, pero antes de eso, Abraham fue perdonado por Dios por su fe, sin haber hecho nada. Él fue perdonado porque Abraham creyó. Él creyó en Dios y por fe él fue perdonado. Miren el versículo 5, Romanos 4:5. Dice, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y aquí dice David, dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas
y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Tú eres bendecido, bienaventurado. También se traduce como feliz, bienaventurado, feliz, bendecido, cuando tú sabes que todos tus pecados son perdonados y tienes ese gozo en tu corazón, no por nada que tú hiciste, sino por el sacrificio que Jesús hizo por ti. Él lo pagó por completo. Él murió en la cruz por ti. Y tienes ese gozo en tu corazón por ver lo que Él hizo por ti. Vamos al versículo 17, a Romanos 4, 17. Aquí dice, dice, como está escrito, dice, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Y aquí le dicen Padre Abraham, le llaman así porque él es el padre de la fe, porque él creyó y a través de él vinieron muchas naciones a creer en Jesús. Y él dice, dice, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Dice, ¿ustedes sabían que Abraham tenía 100 años y su esposa era Sara y ella era estéril? ¿Ustedes recuerdan de Abraham que tenía 100 años y su esposa era estéril? Ella tenía 90 años y nunca había tenido hijos. Y Dios le dijo a Abraham, tú serás el padre de muchas naciones. Abraham tenía 100 años. Su esposa tenía 90 y ella era estéril, no tenía ningún hijo. Y Dios le dijo, tú serás padre de muchas naciones. Eso podría verse como una puerta cerrada, ¿verdad? Pero Abraham tuvo fe. Abraham creyó la promesa de Dios y a su debido tiempo Dios le dio ese hijo. Porque Abraham creyó. Abraham pudo haber pensado, yo ya tengo 100 años, ¿cómo voy a tener un hijo? Y mi esposa es estéril. Pero Abraham creyó en la promesa de Dios. Y Dios le dio ese hijo y lo hizo padre de muchas naciones. Todos tus pecados pueden ser perdonados si tú crees. Veamos en el versículo 21. Dice, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él murió por todos nuestros pecados y al tercer día resucitó para darnos una vida nueva. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees en las promesas del Señor? Si tú crees en la palabra, en las promesas de Dios, si tú crees en Dios hoy, tú serás perdonado. No tienes que vivir toda tu vida cargando esa culpa y esa vergüenza. Si tú te arrepientes de tus pecados hoy, tú puedes ser perdonado porque Jesús tiene la autoridad para perdonar tus pecados. Algunas personas, por el contrario,
dicen, oh sí, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo, yo tengo fe, pero entonces saliendo de la iglesia me voy y sigo practicando el pecado. Porque dicen, oh, pues si Jesús me perdona, yo sigo pecando. No, eso no es así. Si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Jesús te perdona. Pero es en su gracia. Él nos da el poder para apartarnos de nuestros pecados, no para seguir practicando el pecado. Él nos perdona, pero no para que sigamos viviendo en pecado. Él nos perdona para apartarnos del pecado. A veces, a veces mucha gente viene y habla conmigo y pueden me hablan y me dicen todas las cosas y las situaciones por las cuales están pasando. Y hay gente que viene, hombres que vienen a mi oficina y me dicen, yo no puedo parar de ver pornografía, yo no lo puedo hacer. Y yo le pregunto, ¿tú tienes fe en lo que Jesús hizo por ti? ¿Cómo me estás diciendo que tú no puedes parar de hacerlo? ¿Tú tienes fe? ¿Es tu fe real en lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Entonces, ¿cómo tú respondes en fe? Tú vas a dejar tu pecado atrás en agradecimiento por lo que Él hizo por ti, porque Él te perdona de tus pecados. ¿Tú realmente crees que tus pecados han sido perdonados? Porque si tú realmente lo crees, entonces no vas a seguir practicando ese mismo pecado. Te vas a apartar del pecado. Tú quieres hacerlo. Tú quieres dejar ese pecado. Si tu fe es genuina, tú quieres dejar tus pecados atrás. Y Jesús te promete su justicia, su vida. Jesús te promete el perdón de los pecados. Nosotros ahora somos crucificados con Cristo y ya no vivimos para nosotros mismos. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ahora todo es hecho nuevo. Si tú estás en Cristo, si tú pones tu fe en Cristo, todo lo pasado quedó atrás y ahora Cristo te da una vida nueva. Y en su gracia tú puedes caminar en esa vida nueva y dejar todos tus pecados atrás. Tus pecados han sido perdonados. Todo están, tus pecados están lejos como el este del oeste. Ya todo está perdonado. ¿Tú lo crees? ¿Y tú crees que el Señor te da esa gracia y esa fortaleza para dejar tu vida pecaminosa atrás y ahora caminar en una nueva vida en Cristo? ¿Por qué? Porque tus pecados han sido perdonados. Porque es todo en Cristo. No se trata de mí, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Ahora yo sé que soy perdonado. Entonces ahora yo voy a caminar en una nueva vida en Cristo. Si tú necesitas esta mañana gritar así como este hombre que dijo, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Jes- am, Jesús ve lo que hay en ti. Jesús ve lo que hay en tu corazón. Tú no tienes que decirle nada. Él sabe. Si hay dudas en tu corazón, Él lo sabe. Si tú no tienes fe, Él lo sabe. Si tú crees, Él también lo sabe. Hay personas que pueden estar aquí en este cuarto que dicen, sí, yo tengo fe, yo creo. Y hay otras personas que todavía cuestionan a Jesús, cuestionan su autoridad y todavía dudas.
Jesús quiere que tú tengas fe. Vamos a Salmos 32. Los invito a leer este salmo, Salmo 32. Pueden leerlo y reflexionar sobre este salmo, Salmo 32. Ahora vamos a continuar alabando al Señor y yo los invito que todos ustedes continúen leyendo el Salmo 32 y respondan en fe. Pídele al Señor perdón por todos tus pecados y cree que tus pecados son perdonados. Oremos en esta mañana. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Señor, creemos en que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar los pecados. En que tu Hijo, Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Padre, nunca hemos visto nada así como todo lo que está en la palabra, todo lo que está escrito. Tú tienes esa autoridad para perdonar los pecados. Yo pido por todos los que están aquí hoy, por todas estas almas, que ellos se arrepientan de sus pecados y pongan toda su fe en Cristo para el perdón de sus pecados. ¿Y cómo eso puede ser posible? El perdón de los pecados es posible porque Jesús murió y resucitó por ti. Pedimos que la palabra de Jesús sea creída hoy aquí. Que cuando Jesús regrese, que cuando Jesús nos vea, que cuando Jesús vea hoy nuestro corazón, Él encuentre fe genuina. Que no intentemos ser mejores, sino que nos arrepintamos de nuestros pecados. No se trata de nosotros ser mejores, se trata de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque nuestros pecados son cubiertos, nuestros pecados son perdonados. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. Señor, abre nuestros ojos para poder ver el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y en su nombre te lo pedimos. Amén. Blessed is the one whose transgression